Hola a todos, en esta oportunidad mi grupo y yo presentaremos el trabajo del proyecto de investigación que hemos estado realizando, que es el efecto del cambio climático en la infraestructura escolar en instituciones educativas en Comas 2025. Como bien sabemos, el cambio climático es un problema crucial que andamos pasando estos últimos años. El cambio climático ha dejado de ser un tema lejano y se ha convertido en una realidad que afecta nuestras vidas diarias. Ya no hablamos solo de teoría o de noticias internacionales, sino de algo que podemos observar en nuestro propio entorno, ya sea las variaciones en la temperatura, las lluvias irregulares y los eventos climáticos extremos muestran que el ambiente está cambiando de manera rápida y esto genera consecuencias en diferentes aspectos en la sociedad. Y este problema no solo afecta al medio ambiente, sino afecta también a las actividades humanas o a la actividad económica y a la salud de las personas. Según lo que indica este Quispe Serrano 2023, estos cambios climáticos avanzan tan rápido que obligan a los países a replantear sus acciones para reducir los daños. Dentro de todos los sectores afectados, la educación es uno de los más impactados en muchas instituciones, como en Comas. Las condiciones del clima han provocado filtraciones como humedad, altas temperaturas dentro de las aulas y daños en techos y paredes. Todo esto influye directamente al estudiante y al docente, ya que un ambiente deteriorado o afectado perjudica el bienestar del alumno, tanto del profesor. Eh, Además, el cambio climático también provocó interrupciones en el proceso educativo cuando se dañan las aulas o se inundan los patios. Muchas escuelas suspenden las clases o tratan de pasar esas clases presenciales a clases virtuales, donde cual las clases virtuales a veces no tienen los mismos objetivos como de realizar las clases como en presenciales. Incluso en algunos casos los daños pueden ser tan graves que obligan a cerrar las escuelas temporalmente en instituciones que sean gravemente afectadas. Bueno, a continuación ahora voy a explicar sobre la realidad problemática. Bueno, en los últimos años los cambios bruscos del clima como las lluvias intensas y la humedad están afectados directamente en la infraestructura escolar. Esto genera una serie de dificultades que impactan tanto en la seguridad como el desarrollo normal en las clases. Tenemos esos tres puntos, que el primero sería daño de techo y drenaje. Eh, Muchas escuelas han sufrido daños en los techos y filtraciones y drenaje colapsado. La infraestructura no se prepara para resistir lluvias tan fuertes y esto provoca goteras, humedad y espacios inseguros para los estudiantes. El segundo punto es clausura de aulas y suspensión de clases. Debido al deterioro de la estructural, algunas instituciones han tenido clausuras de aulas y suspende las clases temporalmente. Incluso en algunos casos, los estudiantes han tenido que pasar a clase virtual por la gravedad de los daños. Y por último, en los daños, riesgo en zonas con pocos recursos. Bueno, aquí el impacto es más fuerte en la zona con menos recursos, donde el colegio recibe un poco de mantenimiento y tiene materiales más deteriorados. En eso aumenta el riesgo de generar mayores interrupciones en el aprendizaje. En resumen, el cambio climático está afectando directamente en la infraestructura educativa y como consecuencia también la realidad de enseñanza. Por eso es importante analizar estos problemas
y buscar soluciones que permitan garantizar espacios seguros para los estudiantes. A continuación le paso a mi compañero. Bueno, ahora siguiendo con los antecedentes, el problema de la infraestructura escolar y el cambio climático en Comas es una realidad que ya venía afectando a las instituciones educativas. Esto debido a la falta de mantenimiento y los efectos del clima. Esto llegó a generar algunos daños importantes que convierten a las aulas en lugares inseguros. Esto también llega a afectar su aprendizaje y aumenta las desigualdades entre los alumnos. Estas condiciones adversas, como la humedad o las temperaturas extremas, tienen un mayor impacto directo en su salud o en su concentración de los estudiantes. Además, en casos graves, el deterioro obliga a veces a la suspensión de clases o el uso de la modalidad virtual. Entidades como el Banco Mundial ya han señalado que su solución urgente es fortalecer la resistencia de los edificios escolares y proteger las aulas. Por todo esto, también estudiar los antecedentes demuestra que mejorar y planificar la infraestructura es un paso fundamental para garantizar el derecho de una educación de calidad en Comas. Le paso a mi compañera. Como objetivo general es analizar cómo el cambio climático afecta la infraestructura escolar de las instituciones educativas del distrito de Comas durante el año 2025, identificando los daños más frecuentes en techos, paredes y sistemas de drenaje. Asimismo, examinar cómo estas afectaciones influyen en la seguridad, salud y aprendizaje de los estudiantes, generando interrupciones en las clases y aumentando la vulnerabilidad escolar. Además, evaluar la necesidad de aplicar medidas de adaptación, mantenimiento y mejora que permitan garantizar espacios educativos seguros, adecuados y resistentes frente a estos efectos climáticos. Bueno, con la justificación, nuestra investigación es fundamental porque el cambio climático afecta directamente a la infraestructura educativa, lo que pone en grave riesgo la calidad de la enseñanza. La Municipalidad de Comas ha advertido que el distrito es altamente vulnerable a fenómenos como lluvias intensas, inundaciones y diferentes variaciones del clima, factores que deterioran visiblemente a los techos, las paredes y el sistema de drenaje en algunos colegios y viviendas. El impacto de esto se siente directamente en las aulas. La humedad, los hongos o el calor excesivo que llega a afectar a la salud de los estudiantes aumenta la inasistencia y llega a disminuir su concentración. La gravedad del problema se evidencia también en casos reales, como cuando el estado crítico de un colegio obligó un- a que más de 500 estudiantes recibieran clases virtuales. Por lo tanto, justificar esta investigación es esencial para identificar y poder analizar los problemas. También comprender su impacto en el rendimiento académico y plantear algunas soluciones de cómo podemos mejorar este problema. Bueno, a mí me tocó la parte de la conclusión de nuestro proyecto. Bueno, cuando hablamos del cambio climático, a veces pensamos que solo afecta a la naturaleza, pero en realidad también está afectando algo tan importante como las escuelas. Cada vez la lluvia daña un techo, que aparece humedad en las paredes o que el calor extremo hace imposible concentrarse. No solo está dañando un edificio, también está afectando el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, todo esto es importante reflexionar y darnos cuenta que la infraestructura escolar no solamente es un salón, sino el lugar donde los niños construyen su futuro, aprenden. Y si esto las escuelas no están en buenas condiciones, los estudiantes no pueden aprender bien y eso impacta directamente en su desarrollo.
Esta situación nos invita a pensar en la responsabilidad que tenemos como sociedad. Necesitamos cuidar y mejorar las escuelas para que sean espaciosos, seguros, cómodos y preparados. Para los cambios del clima, al final debemos cuidar las aulas, es también cuidar las oportunidades de los estudiantes y apoyar su derecho a una educación de calidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.